de la Federación Nacional de Productores Bananeros del país. ¿Cómo le va, ingeniero? De partida, consultarle qué tanto se ha podido avanzar. La semana anterior, justamente acá en Guayaquil, el nuevo ministro de Agricultura decía, bueno, hemos establecido ya líneas de contacto con los productores bananeros. Básicamente, ¿qué es lo que se ha podido avanzar? Porque hay algunas inquietudes todavía. Siempre hacemos la diferenciación, ¿no? En nuestro país, por un lado está la posición de los productores, por otro lado, ayer entrevistábamos de plano al director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores Bananeros, ¿no? Y en esa medida sí nos gustaría, pues, con la misma equidad, conocer cómo van avanzando estas conversaciones. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, el avance ha sido en papeles muy bueno, estamos adelantados, pero acciones concretas, que es lo que necesitamos los productores, todavía no las hay y eso estamos esperando que se haga lo más pronto posible. Nosotros confiamos, como habíamos confiado en los ministros de Agricultura anteriores, de que desempeñen un buen papel, porque es lo que desea uno para el país, que les vaya bien, ¿no? Nadie quiere que le vaya mal. Pero lamentablemente, como usted vio, se perdió un año en agricultura Ujú. y eso significó para el sector productor la pérdida de 3.000 fincas, aproximadamente 3.000 pequeños productores, medianos productores salieron del negocio, se perdieron 60.000 empleos, se perdieron más de 3 millones de cajas de exportación y eso seguramente va a ser un golpe muy duro de recuperarse en los próximos meses. Esto va a ser realmente, va a afectar la economía nacional, va a afectar la sociedad de los pueblos rurales, de los pueblos de los cantones que dependen de la actividad bananera y seguramente vamos a tener problemas en los próximos meses en ese sentido. Ingeniero, siempre nosotros decimos que nos llama la atención, ¿no? Es tan complicado conciliar las posiciones, porque obviamente, ¿no? El productor tiene sus intereses, ¿no? El exportador tiene los suyos, pero en función de país, lo ideal sería, ¿no? El gran ideal sería, bueno, a ver, nos vamos a sentar a conversar, esto es ganando, ganando. Productores, exportadores y el fisco incluso, ¿no? Porque si tenemos un nivel de exportación considerable, si vamos buscando nuevos nichos, nuevos mercados, obviamente el Estado también va a recibir pues nuevos ingresos, hablando pues ya en materia tributaria. Bueno, se puede conciliar, como usted ha dicho, se puede de alguna manera tener una convivencia pacífica, sobre todo una convivencia comercial normal, pero siempre con el respeto debido para cada zona. Pero cuando la cancha no está delimitada completamente, cuando el árbitro que funciona para las dos partes de esta contienda comercial no es realmente probo, no es honesto, cuando es vendido, como ha sido en los últimos meses, como han sido los últimos 3 ministros de Agricultura, lamentablemente ahí no podemos hacer nada. Y es lo que ha pasado en el sector productor. Mire que Colombia, que es un país bananero parecido al nuestro, no tiene este problema de precios bajos. Guatemala no tiene este problema de precios bajos. Costa Rica no tiene este problema de precios bajos. Este problema es simplemente inherente aquí al país. ¿Y por qué? Porque no se cumplen los contratos de compra y venta de fruta, porque no se cumple con la ley del banano y porque no se cumple con el pago del precio justo, que es lo que nosotros reclamamos aquí en el país. A nosotros nos cuesta producir una caja de banano más de $5.50 y hemos recibido este año en promedio $3.25. Imagínense el impacto que significa eso para la economía de todos los productores. No estamos hablando de grandes, medianos, chicos. Todos los productores hemos recibido ese promedio. ¿Cómo podemos subsistir? ¿Cómo podemos tener una convivencia pacífica si nos atacan de esa forma? Y sobre todo cuando vemos que en los países donde llega la fruta, el precio no ha bajado. Hablemos del país que supuestamente del que está en problemas, que sería Rusia. El CIP la semana pasada de Rusia fue de $22. ¿Cómo aquí se pudo haber pagado $3 cuando el CIP fue de $22? Quiero que alguien me explique esa situación porque la verdad nosotros no lo entendemos. Es simplemente un mero aprovechamiento de las circunstancias para llenarse los bolsillos algunos malos exportadores que la única forma que ven de hacer negocio es de esa, Oiga, es ingeniero, perjudicando al productor bananero.
pensar que en el deporte y particularmente en el fútbol, cuando no es probo el árbitro, se busca el VAR, ¿no? Pero acá en cambio no podemos pues ni siquiera tener una alternativa. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Ingeniero Torres, me ha dejado preocupada. $1.75 menos usted está recibiendo, obviamente, por cada caja de banano que produce. Me gustaría saber, antes de que caiga en desgracia el mercado ruso, que es uno de los que definitivamente pues nos ha generado esta problemática, ¿cuánto es lo que ustedes les pagaban? A pesar de todas las dificultades que sabemos que el sector bananero siempre viene arrastrando, el tema de, obviamente, pues de sembríos que no están certificados, también hay productores que no tienen los debidos contratos y a veces que se compra por fuera. ¿Cuánto es lo que ustedes estaban percibiendo? Es para poder un poco dimensionar las pérdidas reales que ustedes tienen y cuál sería esa medida de acción, ese campo de acción que debería definir la autoridad competente. Buen día, Verónica. Sí, gracias por su pregunta, me parece muy pertinente. Solo para darle un ejemplo de lo que nos sucede aquí en el país, lamentablemente es el cumplimiento de las leyes. Aquí, lamentablemente, en el país no se cumplen las leyes. Somos campeones para saltarnos la fila, somos campeones para las zapadas, somos campeones para no cumplir los contratos, somos campeones para no cumplir la ley. Realmente eso es lo que sucede aquí en el país, Verónica. Aquí, durante el año 2018-2019, con un ministro nefasto que fue para la agricultura, se permitió la siembra ilegal de hectáreas de banano. ¿Sabe a cuánto resume ahora esa cantidad? Más de 40,000 hectáreas de banano. Esa es la superficie igual que tiene en producción Costa Rica. Imagínense sembrar 4 años la superficie que tiene Costa Rica de banano en el Ecuador de una forma irresponsable, perjudicando a los productores legales, porque estas siembras fueron ilegales. Es lo que no ha habido un control exacto. Y usted lo que me dice es cuánto recibíamos. Solo le doy los promedios del 2020. El promedio del 2020 en pandemia fue de $4.20 el precio de la caja de banano. El promedio del 2021, la post-pandemia, fue de $4.65. Y ahora el promedio del 2022 es de $3.25. Realmente lo que nos deja es un estado de quiebra total a toda la productividad agrícola del país, a toda la productividad bananera. No estamos hablando de grandes, medianos, chicos, es todos los productores que estamos en esta situación. Por eso fue nuestra solicitud al ministro anterior, al gobierno, de que nos ayude con esta serie de medidas que de alguna forma eran paliativas para reactivar la productividad bananera, para reactivar a los productores. La una, la compra de racimos, y la otra, la refinanciación de las deudas de los productores con 1 año de plazo para podernos reactivar. Son dos cosas fundamentales, y la compra de racimos con dinero de los propios productores. No estábamos pidiéndole nada al gobierno. Queríamos que nos devuelva el dinero de los productores y que de alguna forma eso sirva para comprar a los pequeños productores, que son los más afectados, que son los que han pagado las consecuencias de esta política agropecuaria irresponsable del gobierno nacional. Ya, pero esa es una medida parche, o sea, una medida paliativa, rápidamente para poder salir del bache. ¿Qué es lo que debemos hacer definitivamente para poder mejorar esta política? Porque desde que vengo siendo reportera, y eso de hace 100,000 años, cuando era reportera, ustedes siempre han tenido ese problema. Por eso siempre en el sector bananero hemos hablado de los precios de compensación y un sinnúmero de medidas que definitivamente les permita cubrir esos costos en los que ustedes incurren para poder seguir produciendo. Mire, Verónica, yo pienso que la pandemia nos dejó una lección a todos, y esa lección fue que los agricultores nunca paramos de producir. Eso estamos también, el sector bananero, tampoco dejamos de producir, pese a todas las circunstancias, pese a todas las adversidades, seguíamos produciendo. Por eso muchos países que de alguna forma no tenían una protección debida a los agricultores han empezado a dar esa protección al productor, han empezado a dar esa protección a la agricultura en general, que eso significa de alguna forma salvar esas economías, porque saben que ahí realmente está la fuente de trabajo, saben que ahí está el futuro de las naciones. Mire, por ejemplo, países como Estados Unidos, como toda la Unión Europea, cómo protegen a sus países. Y la única forma de hacerlo, Verónica y compañeros de ahí del panel, es hacerlo con el pago del precio justo para los productos de la agricultura. Si no hay el pago del precio justo, simplemente la agricultura se termina. Eso es lo que está pasando. Mire lo que ha pasado con el maíz, 40% menos de producción este año.
Mire lo que va a pasar con el arroz en los próximos meses, seguramente una cantidad igual. Y el banano va por una cantidad similar, entre 30 y 40% seguramente de productividad menos de este año. ¿Por qué? Porque los productores no recibimos ese precio justo. ¿Y cuál es ese precio justo? El que está establecido en la ley. Todos están aquí ofreciendo a los inversores que vengan a invertir en el Ecuador y que le van a dar la seguridad jurídica. ¿Y la seguridad jurídica de los productores dónde queda? Ellos no tienen derecho a la seguridad jurídica cuando ellos tienen una ley que los ampara. Yo le pregunto eso al gobierno. El gobierno tiene que darle seguridad jurídica a los productores para seguir produciendo, porque nos ampara una ley y sobre todo porque nos ampara la filosofía del precio justo para la producción agrícola, que es lo que estamos promoviendo. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. Estamos dialogando con el presidente de la FENAVE, el economista Franklin Torres. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Referente al precio justo, si dice la ley nos ampara en un precio justo. ¿Cuál es el valor? Porque estamos hablando de que en el mes de febrero llegó la caja a costar $2. Ahora usted me dice que está en 3 y piquillo, que es el precio que estuvo tope fueron $5, si no me equivoco. Entonces, esta variación de precios, estamos hablando de $2 a $5, que son $3 que quedan de promedio ahí en el aire. ¿Cuál sería el precio justo en sí? Y como usted dice, ¿cuáles serían los gastos de producción reales para una caja de banano? Sí, nosotros presentamos el año pasado para las mesas de negociaciones el costo de producción del 2021. En ese no se incluía el alza de fertilizantes, no se incluía el alza del salario mínimo, del salario mínimo vital aquí en el Ecuador, que se subió de 400 a 425. Para esa época nosotros ya teníamos un costo de producción de $5.50 y el ministro, en conjunción con los exportadores, lo fijaron en 6.25 y ellos lo celebraron, gobierno y exportadores celebraron pese a nuestra oposición. Sin embargo, nosotros aceptamos. Ahora que pasa el tiempo, ni siquiera ese precio ellos son capaces de cumplir. Yo le pregunto al sector exportador hasta cuándo va a pasar esta situación. Usted me dice que es de toda la vida, sí, pero los asesinatos también son de toda la vida. Violar las leyes de tránsito también son de toda la vida y tienen que terminarse. Las violaciones a la ley en cualquier parte del país tienen que terminarse. En todos los países desarrollados, la única forma de salir adelante es con el cumplimiento de las leyes y eso tiene que pasar aquí en nuestro país. Nosotros creemos firmemente que el cumplimiento de la ley es la única forma, la única manera para salir adelante como país, para sacar del subdesarrollo en el que estamos, para terminar esta delincuencia. Esos 60.000 empleos que se ha perdido de alguna forma también son la causa de la delincuencia que estamos viviendo, porque mucha gente al no encontrar un trabajo digno, sobre todo los jóvenes que se ocupan en la agricultura entre los 18 y los 25 años, que no tienen esa posibilidad de ir a estudiar, que no tienen esa posibilidad ahora de trabajar, son presas fáciles de estas bandas que son las que están alimentando esta delincuencia que de alguna forma nos está atormentando a todos y que queremos que se termine. Pero la única forma de terminar con eso es con dándole el empleo digno. Y el empleo digno va acotejado al pago del precio justo en la agricultura. Por eso es que nosotros pedimos ese precio justo. ¿Cuál es el precio justo? 6.25 fue el que fue fijado por los exportadores y por el gobierno. Cumplamos lo que ellos han querido, lo que ellos han quedado. Pero ni siquiera eso han sido capaces de cumplir y yo pienso que tiene que haber una reflexión de parte del sector exportador de lo que está sucediendo. No es posible que con $3.25 pueda subsistir un productor bananero en ninguna parte del mundo. Y lamentablemente, como lo vuelvo a decir, este es un problema inherente solo al país. Esto no pasa en otros países. ¿Por qué? Porque aquí el gobierno de alguna forma lo está permitiendo. Ahora, usted habla de que obviamente baja la producción, pero no solamente es que baja la producción, sino que los productores desaparecen, las fincas quedan inactivas. ¿Tenemos una proyección de cuál será ese impacto a finalizar el 2022? Sí, nosotros ya habíamos establecido aproximadamente 3.000 fincas perdidas, 3.000 productores que van a salir, son 3.000 de los 8.000 que somos en la actualidad. Los otros 5.000 estamos realmente tambaleando, estamos en una cuerda floja que de no haber esas medidas paliativas que le estamos pidiendo al gobierno, como es la refinanciación de nuestras deudas, todos los productores agrícolas estamos en mora, ya sea en los bancos, ya sea en la CFN, ya sea en el IES, ya sea en el SRI. Y si esto no se actúa de una manera inmediata, lo que va a pasar es que se van a seguir quebrando los productores en todo el país, los productores de banano, y eso va a ser perjudicial para el país. Hoy hemos perdido 60.000 empleos hasta la fecha.
pero esa cifra tranquilamente puede duplicarse en los próximos meses si el gobierno no actúa de manera inmediata como lo hemos solicitado y como ha dicho el gobierno que va a actuar, o sea, sobre todo ahora con el nuevo ministro de Agricultura, que nos ha levantado algo de esperanza y esperamos que esa esperanza no muera pronto, que más bien reviva y que eso sirva realmente para reactivar la agricultura en el país. Lamentablemente la agricultura en general está pasando duros momentos y eso es peligroso. Nosotros acá en el país, el 40% de la población vive de la agricultura, vive de los agricultores y de alguna forma eso tiene que de alguna manera protegerse. Y la única forma es con el pago del precio justo para sus productos. Javier Segarra continúa con la entrevista. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Un gusto tener en la plataforma I99. ¿Hay sobreoferta bananera? Buenos días, Javier. Pero quiero aclarar, yo no soy ni economista ni ingeniero, soy arquitecto, pero en todo caso no hay problema. Bueno, no se preocupe. Sí, Javier. Mire, la sobreoferta sí la hubo durante el 2020, 2021 y parte del 2022. Ya. Pero esa sobreoferta se terminó cuando realmente los exportadores liquidaron al sector productor. Hoy, de 8 millones que exportábamos a inicios de año, Javier, estamos exportando 5 millones de cajas. Esa es la realidad, es lo que tiene que verse en retrospectiva, qué es lo que hemos hecho mal aquí en el país. Hemos perdido 3.000 fincas, 3.000 productores, 3.000 familias y sobre todo esos productores pequeños, Javier, tienen que comprender que en muchas son unidades de producción familiar donde trabajan padre, madre, hijo, cuñados, primos, sobrinos. Y eso se está perdiendo. Eso se ha perdido sobre todo en la provincia del Oro, parte de la provincia del Guayas y una parte de la provincia de Los Ríos y de Cotopaxi en la Maná. Eso realmente va a perjudicar notablemente a la unidad familiar, eso va a perjudicar notablemente esas familias que de alguna forma no van a tener de qué vivir los próximos meses, porque simplemente a un ministro de Agricultura se le ocurrió abrir la siembra ilegal de banano de una manera inmisericordia, violando la frontera agrícola bananera que estaba claramente delimitada y que ahora nosotros estamos pidiendo que eso se corrija por medio del gobierno con una inmediata cancelación de todos los permisos de siembra ilegales hasta que el mercado amerite que se cancelen todos esos permisos y sobre todo que los permisos que hayan sido ya otorgados paguen las multas, porque ni siquiera han pagado las multas, Javier. Ese es el problema. Se han sembrado 40.000 hectáreas de banano cuando debían haberse pagado $60.000 por cada hectárea sembrada ilegalmente. Se pagó solo $600 y de esos $600 solo han pagado cerca de 4.000 hectáreas de banano de la sembrada. O sea, el 10% de la totalidad de siembra ha sido pagada. El 90% no han pagado ni siquiera la multa. Viva la zapada aquí en el Ecuador. Eso es lo que nosotros queremos que se termine. Esa viveza criolla que lamentablemente nos está hundiendo en la pobreza, en la miseria. Queremos que de una vez se termine de una forma contundente, porque es la única manera de salir de esta injusticia en la que estamos viviendo. Han pasado 13 ministros de Agricultura. Con todos, me imagino que ustedes se reunieron, a todos les han planteado lo mismo. Inclusive en campaña electoral ustedes plantearon a los candidatos y obviamente al que actualmente es el presidente de la República. ¿De eso no se ha logrado nada? Bueno, con los anteriores no. Fue un año perdido, Javier. Realmente los dos ministros, ni haciendo uno de los dos, sacábamos uno regular, oiga, lamentablemente, hay que decirlo así. Y el actual por lo menos conoce la situación, conoce la agricultura, ha sido un agricultor, ha trabajado toda la vida en el campo y eso de alguna forma nos alienta a pensar positivamente respecto a su gestión. Nosotros siempre abrimos ese abanico de esperanza cuando viene un nuevo presidente, cuando viene un nuevo ministro, seguramente por la ingenuidad que somos y de la que vivimos en la agricultura, de creer siempre positivamente en todas las personas que nos brindan esa posibilidad, al inicio por lo menos, aunque después las decepciones han sido terribles. Esperemos que el ingeniero Bernardo Manzano tenga un ministerio excelente, que trabaje, que funcione, que sea en beneficio de los productores, sobre todo que el Ministerio de Agricultura vuelva a ser de los agricultores, Javier. El Ministerio de Agricultura ha sido un botín político y económico de los exportadores, de los agroindustriales, donde los productores agrícolas ni siquiera los dejaban entrar, porque realmente lo que estaba tomado es ese ministerio en todos los sentidos y aún sigue tomado con ciertos funcionarios que tienen que ser sacados de ahí. Lo hemos dicho al señor ministro. Lamentablemente hay algunos funcionarios ahí de segundo orden que todavía siguen trabajando para el sector exportador en nuestro caso. Mire, por ejemplo, el caso de
del control de Unibanano, que debería corresponder al gobierno nacional, que es el que tiene que controlar la actividad bananera. Es controlado desde afuera de una parte del sector exportador que utiliza de cualquier forma el control informático de la contabilidad de banano del país. Eso es lamentable, eso tiene que terminarse. Por eso es cuando nosotros hablamos de un árbitro imparcial, hablamos en ese sentido, un árbitro imparcial que juzgue las cosas de una manera imparcial para ambos lados. No estamos pidiendo que nos favorezcan, pero tampoco como nos han perjudicado durante los últimos años. En el 2021 más de 7.000 toneladas se exportaron. Eso significó más o menos 3.500, 3.800 millones de dólares. Eso era lo que se esperaba en el 2021 del mercado. ¿Por qué pregunto esto? Porque entiendo que el 2022 es un año sumamente complejo. Sí, Javier, el 2021 ya hubo una baja en cuanto a la productividad, hubo una baja en cuanto a la entrada de divisas al país, y seguramente el 2022 va a ser, creo que uno de los peores años para la actividad bananera. Esperemos las cifras y esperemos sobre todo que el gobierno de alguna forma enmiende esta situación, que de alguna manera corrija este problema. Pero obviamente ya el daño para el 2022 ya está hecho. En la actividad bananera usted no es que ahora pone algo y lo mejora al siguiente día, no. En la actividad bananera usted mejora algo en su producción, en su aplicación en la finca, y el resultado lo tiene después de 8 meses. Ese es lo que realmente pasa. O sea, lo que vayamos a hacer ahora seguramente nos va a beneficiar ya para el 2023, pero tenemos que corregir esa situación. ¿Cómo corregir? Con las propuestas que nosotros hemos hecho, propuestas serias, viables, que de alguna forma favorecen a todas las partes. Nosotros no queremos que se perjudiquen los exportadores, nosotros queremos que ellos ganen, pero también que ganen nuestros colaboradores, que ganemos nosotros los productores, que gane el gobierno. No de esta forma mañosa como han hecho los últimos acuerdos ministeriales, que de alguna forma lo único que han hecho es favorecer la impunidad, lo que han hecho lo único es favorecer de alguna forma para que se burlen del precio oficial. Nosotros hemos dicho claramente, por ejemplo, que el FOB no puede ponerse en 8.08 cuando tenemos $3.20, $3.30 de gastos de cartón, lo que le da un pago de la fruta de menos de $5. Eso le hemos pedido que se corrija de manera inmediata, y eso saben los exportadores y lo dejaron a propósito ahí en ese acuerdo ministerial. Por eso nosotros pedimos que todo ese tipo de situaciones se corrija de manera inmediata para tener una actividad normal, como le digo, y que el ganar y ganar sea para todas las partes. Así es. Y hablamos de todas las actividades agrícolas, ¿no? De todos los productores, de todos los segmentos, ¿no? No solamente del banano. Es importante. Y eso es lo que esperamos los ecuatorianos, ¿no? Que se inaugure justamente la gestión de un ministro que conozca. Lamentablemente ese ha sido una falencia del actual gobierno, ¿no? En un año, por supuesto, lo sacamos al ingeniero Manzano porque recién está en las funciones, pero se ha perdido el tiempo con quienes no conocen de la actividad y no conocen, pues, qué se puede esperar. Muchísimas gracias al presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, Franklin Torres. Gracias por atendernos, gracias por estos conceptos. Son las 7:30.